Extremadura. Sierras y valles habitados por el hombre desde tiempos remotos. Hermosas construcciones de origen romano. Enigmáticas huellas de remembranzas visigodas. Recuerdos entusiastas del pueblo árabe. Inexpugnables castillos medievales. Extraordinarios templos religiosos. Regios palacios nobiliarios. Extremadura es un reflejo de la historia de España y Europa. Las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, además de preservar con mimo epopeyas pasadas en sus pueblos y ciudades, son un ejemplo rotundo de la biodiversidad del viejo continente. Nuestra aventura rural nos llevará en esta ocasión por la provincia de Cáceres. Nos adentraremos en dos de las comarcas más septentrionales de la provincia cacereña, el Valle del Ambroz y la comarca de Trasierra, Tierras de Granadilla. Decenas de caminos históricos atraviesan estas formidables tierras. Senderos y veredas que unen una importante red de caminos legendarios que se abren paso entre tupidos bosques de hayas y robles. En el norte de Extremadura, los castaños son también una de las especies más características. En el Valle de Ambroz tenemos árboles catalogados como árboles singulares, y estos en concreto, los del castaño de Temblar, es el caso, estamos hablando de una especie del castaño, una especie común, pero sin embargo lo que no es común es que lleguen a alcanzar las edades que aquí llegamos a tener de más de 500 años, de ejemplares de más de 500 años, ¿no? Este de atrás se le llama el hondonero, porque es el que más hondo está, por decirlo así, y de hecho es el árbol que mejor estado de salud tiene y mejor porte. Es un árbol estructuralmente con forma de cruz, como podéis ver, porque era una forma de podar los árboles, de tratarlos, para que el árbol te siguiera dando madera, conservando los principales cimales y luego ir podando las ramas secundarias, que entre ellas se crease una competencia por la luz, se estirasen y así de ahí obtener las vigas para la construcción. Entonces seguías manteniendo el árbol vivo y seguías obteniendo madera. Entonces tenemos la típica estructura en cruz, ¿no? Cada uno de ellos son auténticas catedrales que tenemos aquí en un rincón muy bonito, como podéis ver, del Valle del Ambroz. El norte de Extremadura es un sendero por enigmáticos bosques. Es un paseo por pueblos que conservan el sabor de antaño. Es una inspiración profunda del aire fresco de sus montañas. Es el sonido de sus ríos. Es el canto de los pájaros. ¿Te vienes a descubrir la provincia de Cáceres?
Comenzamos nuestro viaje rural en la ciudad monumental de Cáceres. Cáceres posee uno de los cascos históricos mejor conservados de Europa. No en vano, la ciudad vieja está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasear por sus calles es un auténtico privilegio. La Plaza Mayor se comenzó a urbanizar en el siglo XV. Fue y es el epicentro de la ciudad. En ella se celebraban festejos taurinos, desfiles militares. Hoy acoge actividades culturales, conciertos. Todo ocurre en esta plaza. En su cara oeste se levanta la Torre de Bujaco, una construcción de origen almohade del siglo XII, y un buen punto de partida para introducirnos en las calles de Cáceres. Desde el icónico Arco de la Estrella, nos adentramos en la ciudad monumental. Un laberinto de callejuelas nos conduce a edificios emblemáticos, como la Concatedral de Santa María, construida en los siglos XV y XVI sobre un templo románico anterior. No muy lejos, a apenas un minuto a pie, nos topamos con el Palacio de los Golfines de Abajo, uno de los edificios más hermosos del casco histórico. Su fachada es de estilo gótico, renacentista y plateresco. Aunque todo el casco histórico de Cáceres es delicioso, quizá uno de los enclaves con más encanto de la ciudad sea la Plaza de San Jorge. Presidida por la barroca iglesia de San Francisco Javier, la plaza cuenta con una preciosa escalinata con la imagen de San Jorge, patrón de la ciudad. Las montañas se dibujan a lo lejos. Pongamos rumbo norte. Echémonos a volar. Las altas montañas se elevan majestuosas hasta los 2000 metros de altitud en esta región de Extremadura. Las hayas y los robles cubren gran parte del territorio. Hemos llegado al Valle del Ambroz. El río Ambroz da nombre al valle. Este afluente del río Alagón, a su vez afluente del Tajo, discurre por una decena de municipios. Pueblecitos llenos de encanto, que se extienden por pronunciadas laderas. La Garganta es el pueblo más elevado de la comarca, a 1100 metros de altitud. Más de uno escucha aún el aullido del lobo en estas callejuelas. En la conocida como Casa del Cura se ubica el centro de interpretación del lobo, dedicado a un animal muy presente antaño en la vida de los habitantes del valle. Cerca de la Garganta se conserva el Corral de los Lobos, un antiguo sistema empleado por los pastores para dar caza al temido Canis lupus. La trampa consistía en un corral de piedra a ras de suelo con un cerco profundo, donde se dejaba una oveja como cebo. Cuando el lobo accedía al corral, ya no tenía escapatoria. Recorrer los senderos próximos a la Garganta es ir descubriendo la historia del pueblo.
A pocos pasos nos topamos con uno de los 3 pozos de la nieve que existían en la localidad. Con alrededor de 17 metros de profundidad, se utilizaba para almacenar la nieve, que se comerciaba principalmente para la conservación de alimentos. Seguimos nuestro viaje rural por el Valle del Ambroz. Lo hacemos hacia el suroeste, siguiendo el trazado original de la Vía de la Plata. Estamos en Baños de Montemayor. El entorno es magnífico. Los riachuelos se abren paso en las laderas de la montaña para terminar formando gargantas y cascadas. Los senderos discurren entre mágicos bosques de robles, hayas y castaños. Basta recorrer unos kilómetros para toparnos con Hervás. Desde el emblemático puente de la Fuente Chiquita, de un solo ojo y sillares de granito, accedemos a la célebre judería. El barrio conserva la belleza de sus estrechas callejuelas y las pintorescas casas de la comunidad hebrea, que se estableció en el pueblo entre los siglos XIV y XV. En el corazón de la judería se encuentra el taller del artesano Sergio Alvira, que desde hace décadas se dedica a la elaboración tradicional de joyas con vidrio y metal. En este taller lo que hago son piezas de joyería en vidrio de murano y plata. Empecé con este oficio hace 25 años y he continuado de una manera firme y convencida. Esto es una vocación, no es un trabajo. Ahora mismo estoy realizando una pieza de vidrio en tonos verdosos para la realización de un collar de la colección Gietron. Podemos darle diferentes formas al vidrio. Pensad que es un material, cuando está caliente, muy fácil de manejar. Ahora le estoy dando forma a la pieza de vidrio, una forma ovalada, para que se adapte mejor a la forma de colgante que necesito. Una vez moldeada la pieza de vidrio, se introduce en un horno a unos 500 grados de temperatura, donde deberá permanecer alrededor de 12 horas para completar el proceso de recocido. En otra zona del taller, Sergio elabora las piezas de metal. Lo que vamos a hacer son 2 aros de plata para ensamblar después la pieza de vidrio. Le vamos dando forma una vez soldados y luego ya tenemos que taladrar, limar, lijar y por último pulir. En la artesanía no hay 2 piezas iguales, depende del momento, depende del corazón, depende de muchísimas cosas. Una vez terminada la esfera de vidrio y la pieza de plata de ley, hay que proceder al ensamblado. Este es digamos que es el proceso final en el cual ensamblamos la parte de plata que hemos realizado con el vidrio. Esto lo hacemos mediante un soldador eléctrico para no calentar en exceso la pieza de vidrio y que se rompa. El resultado es un precioso colgante de vidrio de murano y plata. El camino natural, Vía Verde Ruta de la Plata, recorre gran parte de estas comarcas del norte cacereño. El sendero sigue el trazado del antiguo ferrocarril Astorga-Plasencia. En Hervás discurre un precioso tramo por el Puente de Hierro, a más de 100 metros de altura. Una ruta ideal para recorrer en bicicleta.
El senderismo es otra de las actividades más interesantes del Ambroz. La red de senderos que vertebra el valle permite adentrarse en estos interminables bosques. La comarca ofrece una riqueza natural inusitada, favorecida por la excepcional situación geográfica. Los bosques caducifolios pueblan las laderas de las montañas del Ambroz. El castaño, la castanea sativa, ha sido desde siempre un árbol de capital importancia para el valle. Entre los meses de mayo, junio y julio tiene lugar la floración, que apenas dura entre 10 y 15 días. Durante este periodo, el valle se tiñe de unas preciosas tonalidades verdes y plateadas. El biólogo Daniel Alonso es un experto en la biodiversidad y las especies arbóreas que crecen en el valle. Bueno, aquí tenemos el castaño, que es un árbol que pertenece a la familia de las fabáceas, muy emparentado con encinas y alcornoque, con las quercus. Y es un árbol, sin embargo, mucho más dependiente de la humedad. Es un árbol que necesita en torno a los 600 litros al año mínimo de pluviometría. Y aquí en el valle pues tenemos pluviometrías mayores. Aquí alcanzamos incluso los 1100 litros al año. Por lo tanto, este árbol aquí se encuentra a gustísimo. Proseguimos nuestro viaje rural por el norte de Cáceres. Las dehesas se extienden infinitas, cortadas por senderos y veredas. Al cabo de un tiempo, un inmenso mar de olivos se pierde en el horizonte. La carretera CC81, que une La Pesga y Moedas de Granadilla, permite disfrutar de este singular paisaje de olivares. La manzanilla cacereña domina estos campos. Estamos en la comarca Trasierra Tierras de Granadilla. De nuevo, la Vía de la Plata es nuestra referencia en este viaje rural que nos conduce a la ciudad romana de Caparra, una de las joyas arqueológicas de Extremadura. Situada en un estratégico enclave entre el norte y el sur, Caparra llegó a tener estatus de municipium romano. Aún se conserva su espectacular arco cuadrifronte, único en la península ibérica, construido en el siglo I después de Cristo. Muy cerca, el puente romano de Caparra se eleva sobre el río Ambroz. Los restos arqueológicos se alternan en la comarca con modernas construcciones. Un ejemplo es el Anillo, el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural. El moderno edificio se encuentra a orillas del embalse de Gabriel y Galán, que remansa las aguas del río Alagón. Desde aquí se aprecia la silueta de la Sierra de Gata, las Urdes. También Gredo se adivina hacia el norte. Además de hábitat natural para cientos de aves, el embalse es un magnífico lugar para practicar toda clase de deportes acuáticos como el wakeboard. Desde el embalse penetramos en un bosque de pináceas y un manto de jaras que nos conducen al pueblo de Granadilla. Declarado conjunto histórico-artístico, este municipio deshabitado se sitúa sobre un cerro convertido en península tras la construcción del embalse. Cuando las aguas inundaron el valle del Alagón, los vecinos fueron desalojados debido al aislamiento en que quedaría la aldea.
El castillo fue construido por el duque de Alba y ofrece una vista sin igual de la villa y del magnífico entorno sobre el que se erige desde el siglo XV. La comarca de Trasierra Tierras de Granadilla, a pesar de sus recónditos parajes donde disfrutar de la vida auténtica del pueblo, aguarda inesperadas sorpresas. El chef Alejandro Hernández puede presumir de haber conseguido una estrella Michelin en su restaurante de Zarza de Granadilla. Su cocina fusiona las recetas tradicionales de productos extremeños con las técnicas más innovadoras. Pues mira, vamos a elaborar un bocadillo crujiente de manitas de cerdo envueltas en papada ibérica y en una lámina muy fina de pan. Y lo que vamos a hacer va a ser, una vez que tengamos armado ese bocadillo, marcarlo en la plancha para que quede crujiente y que sea un bocado 100% extremeño. Básicamente nuestra cocina se basa en un bocado muy tradicional, utilizando todos los recursos que nos da nuestra tierra y nuestro entorno. En este caso hemos elegido las manos de cerdo, que son de nuestra carnicería de confianza, que está a 50 metros del restaurante, o sea que más kilómetro cero imposible. Vamos a proceder a juntar las manos de cerdo junto con la verdura, y una vez que lo tengamos todo en la misma olla, lo cubrimos de agua. Y lo que vamos a hacer ahora, posterior, es ponerle la verdura encima. Las manitas tienen que cocer hasta que la carne se desprenda completamente del hueso. Este proceso tarda alrededor de 3 horas. Una vez que ya hemos separado la carne del hueso, lo que vamos a hacer es, con un poquito del jugo de su cocción, lo vamos a poner en ebullición y reducir el máximo posible. Mientras la carne reposa, se corta en lonchas muy finas la papada ibérica y el pan. Para la base del plato, se elabora una salsa con el jugo de la cocción y vino tinto. Bueno, pues una vez que ya ha reposado nuestro guiso de manitas, si veis la consistencia que tiene, nos va a permitir hacer dados y trabajar con ellos. Entonces vamos a hacer unos cortes y vamos a hacer una muestra de ellos, que van a ser 3 unidades. Y vamos a sacar dados de este tamaño, más o menos. Para conseguir una estrella Michelin no tenemos tampoco mucha idea de lo que supone. Simplemente, desde que abrimos nuestros inicios, siempre hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy hacerlo mejor que ayer, mañana hacerlo mejor que hoy, y esa ha sido nuestra premisa siempre, la verdad. Vamos a proceder a envolverlos. Entonces tenemos aquí la papada, la vamos a envolver y la vamos a envolver luego en nuestro pan. Entonces vamos a crear una especie de bocadillo o un dado crujiente de manitas de cerdo envuelta en papada de cerdo ibérica de bellota. El último paso consiste en sellar los dados en una sartén para que quede crujiente y emplatar. Procedemos a emplatar nuestro sándwich crujiente de manitas de cerdo. Tenemos nuestro aperitivo listo para disfrutarlo. El resultado es sencillamente delicioso. Desde las dehesas ascendemos hacia los montes de Traslasierra. Llegamos a Cabezabellosa. Las alturas permiten disfrutar de deportes como los que se practican desde la pista de vuelo del Pico Pitolero, a más de 1300 metros de altitud. O de inmejorables vistas desde el mirador de la ermita del castillo. Su impresionante balcón tiene más de 800 metros de caída. La presencia de asentamientos en la comarca Trasierra Tierras de Granadilla se remonta a la noche de los tiempos. En las últimas décadas se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas que han hallado indicios de antiguos asentamientos betones, un pueblo prerromano que habitó estas tierras.
Marco Montero es biólogo molecular, aunque desde hace años se dedica al turismo de naturaleza. También es amplio conocedor de la historia de la comarca. El origen de Cabezabella se remonta a tiempos muy antiguos, antes de la llegada de los romanos. En el alto de la cima hay restos de un castro de betón. Son de la Edad del Hierro, que son como unos 400 años antes de Cristo. Y llegaron aquí, colonizaron estas tierras, tenían el recurso lo tenían en el bosque, que era de donde obtenían pues bellotas para ellos mismos y para el ganado. Buscaban sitios que les resultasen aptos para la defensa. Era en la Edad del Hierro y había guerras pues para saquearse los recursos unos a otros. Y entonces buscaban pues parajes como el que veis. Es un sitio así pues que es un punto defensivo estupendo, de muy difícil accesibilidad y luego con terreno así rocoso que impide la llegada de posibles enemigos. El pueblo betón tiene su origen en el este de Europa. Se extendió primero por el centro de Europa y luego llegó a la península ibérica. Y en la península ibérica se instaló en la zona de Galicia y entre las cuencas del Duero y del Tajo. Sus baluartes venían a ser pues estas sierras que pertenecen al sistema de Gredos. Junto a Marco nos internamos en el mágico bosque betón de Cabezabellosa. Predomina el roble, el Quercus pyrenaica. Este árbol fue fundamental en el desarrollo y supervivencia del pueblo betón. Esto es una pila betona. Lo utilizaban para moler la bellota de roble y esto tenía un proceso porque la bellota pues tiene la redada de roble, tiene mucho sabor amargo y entonces tenía un proceso con cenizas, también posiblemente las tostaban y era para quitarle el exceso de tanino, que es lo que le da la amargor a la bellota. Y luego las molían y con esa harina hacían pan y cerveza. Los celtas no escribían y lo poco que sabemos de los celtas es a través de las civilizaciones romanas y griegas, que eran las culturas mediterráneas que escribían. Y según historiadores romanos, pues los celtas se alimentaban durante 3/4 partes del año de bellotas. Y luego también era importante también para el alimento del ganado, tanto para las vacas como para los cerdos. Los betones adoraban al roble porque era muy importante para él. De él dependía su base alimenticia y luego también era fuente pues, para calentarse en invierno. Marco nos lleva en este viaje por la historia de la comarca a Cabezabellosa. Un pueblecito de apenas 400 habitantes al abrigo de los montes de Traslasierra. En el casco histórico, entre pequeñas viviendas, destaca la casa-palacio construida por la familia Carvajal Girón, uno de los linajes nobiliarios más importantes de Extremadura. Esta es la casa-palacio Carvajal. Se construyó en el siglo XVI y era pues, de una familia de Plasencia y entonces pues, hicieron casas señoriales en los pueblos de alrededor. Por ejemplo, en Villar de Plasencia hay otra, aunque esta zona era realengo. De la Ruta de la Plata hacia el oeste es señorío. Y aquí era realengo, aquí éramos hombres libres y servíamos directamente al rey. Hoy en día esta casa de palacio, el uso que tiene es alojamiento rural. Cáceres es naturaleza. Es historia. Pero también la riqueza de sus gentes, que mantienen vivas las tradiciones y el folclore de sus pueblos.